Saludos, estimada profesora y compañero. Junto a mis compañeras Kirian y Helen y mi persona Firela, les presentamos el sistema reproductor y endocrino que conforma un organismo animal y cómo las distintas especies animales han desarrollado estrategias fisiológicas para asegurar la continuidad de la vida. La reproducción puede dividirse en la reproducción asexual, que ocurre a partir de un solo individuo que genera descendientes genéticamente idénticos o clones, mediante la división celular mitótica. Los diferentes tipos son la gemación, que se forma una yema en el cuerpo adulto, luego se desprende y se independiza, como ocurre en los cnidarios. La fragmentación y la regeneración es la ruptura del cuerpo en múltiples pedazos y cada uno es capaz de desarrollar un organismo completamente nuevo. Esto es visto en las planarias y en la estrella de mar. La partenosis es un proceso fascinante en el que un ovocito se desarrolla sin ser fecundado, dando origen a individuos haploides o diploides según la especie. Si bien la reproducción asexual ahorra energía al no requerir pareja, carece de variabilidad genética, lo que limita la adaptación a cambios ambientales. Por el contrario, la reproducción sexual combina el material genético de dos progenitores mediante la meiosis, favoreciendo la biodiversidad y la selección natural. Primero, en la gametogénesis produce los gametos haploides, espermatozoides en el macho y un solo óvulo en la hembra, es decir, llamados espermatogénesis y oogénesis. Posteriormente, en la fecundación ocurre cuando el varón libera millones de espermatozoides, tal cual se observa en el video. Estos compiten, pero uno solo logra penetrar la cubierta del óvulo y ocurre la reacción cortical, que es un bloqueo químico que impide la entrada de otros espermatozoides. Al fusionarse ambos núcleos se restaura la genética y se forma el cigoto en la unión de espermatozoide y el ovocito. Inmediatamente inicia el desarrollo embrionario, que es el cigoto, se divide por mitosis en su viaje por la trompa hacia el blastocito, el cual hasta el día 6 se implanta en el endometrio uterino, dando origen al cigoto diploide e inicia una nueva vida. Ahora bien, la naturaleza utiliza dos grandes vías. Esta puede ser externa, propia de ambientes acuáticos con alta liberación de gametos, pero menor supervivencia del embrión, e interna, la adaptación clave para la vida terrestre que protege el embrión. No obstante, en el ser humano, el sistema reproductor masculino está especializado para producir, madurar y transportar los gametos masculinos. Los testículos alojados en el escroto mantienen una temperatura menor a la corporal, producen espermatozoides y testosterona. Los espermios pasan por el epidimio para adquirir movilidad y viajan por los conductos de Freten, pasan por las glándulas como las vesículas seminales, que aportan el 60% del líquido seminal rico en fructosa, seguido por la próstata, que aporta un fluido alcalino para neutralizar la acidez vaginal, y seguido las glándulas bulbouretrales, lubrican la uretra y finalmente son expulsados por la abertura uretral. Todo este sistema está regulado por el eje endocrino, el hipotálamo, que regula y libera el GnRH, estimulando la hipófisis, la producción de hormona folículo estimulante, que produce la espermatogénesis, y la hormona luteinizante, que activa la secreción de testosterona. Simultáneamente, el sistema reproductor femenino no solo se encarga de producir gametos, sino que también participa en la reproducción y proporciona las condiciones necesarias para el desarrollo embrionario. Los ovarios contienen los folículos donde se desarrollan y maduran los ovocitos. Durante la ovulación, uno de estos ovocitos es liberado y captado por la trompa de Falopio, donde puede ocurrir la fecundación si es que se encuentra con un espermatozoide. Después de la fecundación se forma el cigoto, que comienza a dividirse y desarrollarse hasta llegar al útero. Todo este proceso se relaciona con el ciclo menstrual, que está regulado por diferentes hormonas, como la hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento y la maduración de folículos ováricos, los cuales producen estrógenos. Posteriormente, un aumento o pico en la hormona luteinizante desencadena la ovulación aproximadamente a mitad del ciclo. Después de la ovulación, se forma el cuerpo lúteo, que produce principalmente la progesterona, hormona que ayuda a mantener el endometrio preparado para una posible implantación. Si no ocurre la fecundación y el embarazo no se establece, disminuyen los niveles hormonales y se produce la menstruación. Simultáneamente, de manera semejante a la fisiología reproductiva, permite desarrollar técnicas de regulación de la fertilidad o métodos anticonceptivos, que son fundamentales para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Estos se pueden dividir en 5 grandes clasificaciones, como los métodos de barrera o químicos, que impiden físicamente que el espermatozoide llegue al óvulo y son los buenos para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Los hormonales, que liberan hormonas que inhiben la ovulación y alteran el moco cervical. Los intrauterinos, como el DIU, que son colocados en el útero, el DIU de cobre, que actúa como espermicida, o el DIU hormonal, que espesa el moco cervical. Los quirúrgicos o permanentes, que son intervenciones que bloquean de forma permanente el paso de los gametos,
Los conductuales y naturales, que son basados en evitar las relaciones en días fértiles, son los de menor eficacia, pero los de mayor eficacia es la abstinencia, que evitan embarazos y las infecciones de transmisión sexual. La elección del método depende de factores como la eficacia requerida, la salud individual y si se busca protección frente a enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, observamos que la reproducción se adapta de manera diferente en cada especie. Por ejemplo, la rana cristal presenta fecundación externa mediante un abrazo en el que la rana deposita sus huevos en hojas cercanas al agua y los machos son los encargados de protegerlos hasta que los renacuados lleguen al agua. El caso del zorro pelón, al ser un mamífero marsupial, presenta una fecundación interna por medio de un pene bifurcado. Además, presenta una gestación muy corta, de 12 a 14 días de gestación. Sus embriones realizan una épica carrera hacia el marsupio, donde continúan su crecimiento protegidos, alimentándose de la madre antes de viajar sobre su lomo. Por último, el colibrí presenta una fecundación interna llamada beso cloacal, donde ambos individuos se alinean y presionan sus aberturas cloacales en pleno vuelo o posados. El desarrollo del embrión ocurre dentro de un huevo, donde las crías se desarrollan fuera de su cuerpo. Estos tres ejemplos muestran que no existe una única forma de reproducirse, sino que crean estrategias que le permiten reproducirse y sobrevivir en su ambiente. Mi nombre es Kiria Martínez y les voy a explicar parte del sistema endocrino, organización y estructura. ¿Alguna vez se han preguntado cómo logra nuestro organismo coordinar tantas funciones al mismo tiempo y de manera precisa? La respuesta está en el sistema endocrino. Este sistema funciona como una red de comunicación e integración química a largo plazo. Su trabajo principal consiste en liberar mensajes químicos llamados hormonas directamente al torrente sanguíneo para coordinar desde el metabolismo hasta el crecimiento. Su unidad funcional son las glándulas endocrinas, estructuras epiteliales sin conductos y altamente vascularizadas, como la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las suprarrenales y las gónadas. Además, existe una constante comunicación neuroendocrina donde el sistema nervioso central y el endocrino trabajan juntos para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo se organiza este mando? La cadena de control se dirige desde el eje maestro, hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo sintetiza neurohormonas que regulan a la hipófisis y esta libera hormonas trópicas que estimulan a las glándulas diana periféricas. Según su estructura química, las hormonas actúan de dos formas. Las hidrosolubles, como los péptidos y aminas, estas se unen a receptores en la membrana celular, activando segundos mensajeros. Por otro lado, las liposolubles, como los esteroides, atraviesan las membranas y se unen a los receptores intracelulares, modulando directamente la expresión de nuestros genes. Para que este proceso no se salga de control, el sistema utiliza la retroalimentación negativa. Cuando la hormona final alcanza la concentración adecuada en sangre, le envía una señal al hipotálamo e hipófisis para frenar la producción, manteniendo siempre el rango fisiológico óptimo. Hola, mi nombre es Helen y me corresponde explicar las características y funciones del sistema endocrino. Comenzamos observando que este sistema se caracteriza por liberar hormonas directamente a la sangre, sin usar conductos. Aunque estos viajan por todo el cuerpo, su acción específica son para las células diana con receptores adecuados. Su respuesta es más lenta que la del sistema nervioso, pero más duradera. Su centro de control principal es el hipotálamo. La hipófisis, mediante un sistema de retroalimentación abarcando una gran cobertura, como el metabolismo, el crecimiento y la reproducción a través de hormonas de naturaleza química variable. Y si hablamos de las funciones generales del sistema endocrino, que se encarga de mantener la homeostasis o el equilibrio interno de nuestro cuerpo, regulando el metabolismo y el uso de energía, además de controlar el crecimiento desde la gestación hasta la adultez. Asimismo, dirige todo lo relacionado con la reproducción y también nos ayuda a responder ante situaciones de estrés y regula nuestros ritmos biológicos como los ciclos de sueño. En resumen, el sistema endocrino es el gran director de una orquesta que se asegura que todo funcione en equilibrio. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de ayuda. Ahora bien, ¿cómo realizan estas funciones otras especies de animales? Aunque la lógica es similar, existen adaptaciones sorprendentes. En los invertebrados, como los artrópodos, hormonas como la epdisona y la hormona juvenil regulan de forma estricta los procesos de modo y la metamorfosis.
En los vertebrados no mamíferos como los anfibios, las hormonas tiroideas son las encargadas de desencadenar la transformación metabólica del renacuajo a rana adulta, mientras que en las aves la prolactina regula el comportamiento de incubación y la producción de leche de buche. Incluso en mamíferos marsupiales como el zorro pelón, el sistema endocrino se adapta a una tasa basal metabólica baja y a una lactancia especializada progresiva dentro del marsupio. En conclusión, las moléculas hormonales han mostrado una extraordinaria conservación evolutiva a lo largo del reino animal. Entender el sistema endocrino es comprender la armonía biológica que permite la adaptación, reproducción y supervivencia de las especies. Muchas gracias por su atención.